¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las revoluciones hispanoamericanas, ¿sí? Vamos entonces a centrarnos un poquito acá en el mapa. Este es el mapa de América Latina en la época de las revoluciones hispanoamericanas, ¿sí? Esto fue una era de transformaciones. Como hemos visto, el mundo occidental experimentó enormes transformaciones políticas, económicas y sociales durante el siglo XVIII y XIX. Y en nuestro continente esas transformaciones se presentaron de manera temprana con la independencia primero de las 13 colonias, que marcó un hito dentro de lo que fue las independencias a nivel mundial, y la independencia de Haití. Esos cambios se dejaron sentir poco después a lo largo del dominio del Imperio Español. De ahí que la independencia de los países latinoamericanos le dábamos a entender el marco de los cambios que experimentó el mundo en dos ciclos a través de estas diferentes independencias que vamos a ver el día de hoy. Bueno, chicos, las ideas de los movimientos intelectual y cultural de la Ilustración fueron siendo acogidas por diferentes formas en las colonias de España y Portugal. En América, las monarquías, aunque conservaban cierto autoritarismo propio de este sistema de gobierno, empezaron a acoger buena parte de los postulados científicos y filosóficos ilustrados, especialmente los que incentivaban un mayor interés por parte del Estado en la vida de las sociedades. Esto produjo pues una serie de reformas administrativas y fiscales y educativas que desarrollaron en España y Portugal y sus colonias, debido a que a pesar de las reformas persistía el sistema de monarquía absoluta, y este estilo de gobierno se conoció como el despotismo ilustrado. Las reformas adelantadas durante el siglo XVIII fortalecieron el poder de la corona frente a los otros gobiernos locales de las provincias coloniales. De igual forma, se fortaleció el control del Estado sobre la Iglesia. Se crearon nuevas instituciones científicas y educativas y se implementó nuevos impuestos. La expulsión de los jesuitas, decretada en Portugal en 1754 y en España en 1767, fue un reflejo de los cambios políticos que empezaban a surgir en las colonias hispanoamericanas. Bueno, es importante tener en cuenta que desde el siglo XVI la sociedad colonial se dividía en diferentes estamentos sociales según su origen. Primeramente estaban los españoles peninsulares, que por su origen español podían ostentar poder económico y también ser considerados parte principal de las instituciones políticas. En segunda instancia encontramos a los criollos, que eran los descendientes de los españoles nacidos en América. La mayoría poseía poder económico, pero no político en las instituciones de gobierno. El concepto a nivel global y en diferentes ciudades y villas. En tercer lugar estaban los indígenas, que gozaban de protección por parte de la corona a cambio de pago de impuestos, lo cual no evitaba que fueran explotados por los españoles y criollos. No poseían poder económico ni político. Estaban también las personas libres, que eran el resultado de la integración entre diferentes grupos étnicos, mestizos, negros libres y criollos pobres. Algunos podían alcanzar cierta estabilidad económica, pero no poder político. Y por último, estaban los esclavos, los cuales eran de origen africano y carecían de cualquier derecho al ser considerados como mercancía. Bueno, chicos, las reformas del despotismo ilustrado se trabajaron en un fortalecimiento del Estado colonial durante el siglo XVIII. Sin embargo, fue una serie de movimientos sociales que reflejaron que muchas de las instituciones coloniales en el continente americano estaban en crisis. Algunos ejemplos de estos movimientos de inconformidad con las instituciones coloniales fueron las revueltas mineras en 1720 en Brasil y el levantamiento popular en contra del gobierno provincial en Paraguay en 1735. Lo ubicamos aquí en el mapa. En 1735 y los levantamientos indígenas de la selva del Perú peruana en 1742, y al sureste en México en 1761. ¿Sí? Las movilizaciones populares se desarrollaron con más frecuencia a partir de 1780, influenciadas por el poder adquirido por la corona. Después de las reformas ilustradas, fue en esta época cuando ocurrieron la rebelión de Tupac Amaru en Perú y las revueltas de Oruro en la actual Bolivia. ¿Sí? El movimiento comunero en la actual Colombia y una conspiración promovida por un sector de la élite criolla en Chile.
Si bien estos movimientos no pueden ser considerados como antecedentes dentro de la independencia, sí fueron el reflejo de que las instituciones coloniales eran insuficientes para atender la complejidad de los distintos grupos sociales que habitaban América. Por otro lado, otras ideas de la Ilustración circularon entre pequeños propietarios, comerciantes y funcionarios del gobierno que fueron frecuentes lectores de ideas políticas que influyeron en la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Entre esta comunidad surgió una nueva élite, que si bien tenían un amplio poder económico, consideraban que carecía de poder político para reformar las instituciones según sus nuevas ideas. Bueno chicos, esto dio paso a lo que se llama las juntas de gobiernos. Para principios del siglo XIX, las guerras que entabló Napoleón con diversos países de Europa, después de proclamarse emperador, afectaron la estabilidad política de las colonias en América. En 1808, Napoleón invadió España y Portugal, lo que generó un vacío de poder entre las élites políticas y económicas de estos reinos. Para el caso portugués, la crisis se resolvió con el traslado del rey Juan VI y toda la monarquía portuguesa hacia Brasil, para gobernar desde allí los territorios del Reino de Portugal y el Imperio de Brasil. En el caso español, la crisis se agudizó porque Napoleón apresó al rey Fernando VII y nombró como regente en su lugar a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botellas. Muchos miembros de las élites españolas se oponían a estar bajo el dominio francés y decidieron tomar juntas de gobierno para asumir la administración del reino mientras Fernando VII estuviera encarcelado. Esta situación replicó en los territorios españoles y de América, en donde los criollos y los peninsulares también insistieron en formar juntas para gobernar hasta el retorno del rey entre los años 1809 y 1810. Se emprendieron levantamientos de las diferentes provincias hispanoamericanas con el objetivo de formar juntas y exigir una autonomía para ellas, de la misma forma en que se respetaba la autonomía de las juntas de gobierno y la península. Bueno chicos, bajo la idea de autogobierno y autonomía, muchas ciudades y provincias coloniales que habían constituido juntas de gobierno empezaron a declarar su independencia del gobierno de España y de las juntas del gobierno peninsular. En este contexto, la independencia no fue un crecimiento nacionalista, pues la ideología no se había desarrollado completamente en Europa ni en América. La independencia fue más bien la forma en la cual la élite criolla hispanoamericana buscó implementar un Estado moderno a la manera como lo hizo Francia y Estados Unidos, las cuales fueron las primeras repúblicas que declararon su independencia. Estas además fueron Venezuela en 1811, Paraguay en 1813, Argentina en 1816, Chile en 1818 y de igual forma hubo intentos por conformar nuevos gobiernos republicanos en la Nueva Granada, y México y el Perú. Sin embargo, los nuevos gobiernos se enfrentaron a una sociedad dividida y a un sector de la élite partidaria de conservar instituciones coloniales y la autoridad del rey. Este periodo fue llamado realista. Esta situación desencadenó todas las antiguas colonias conflictos armados con el fin de imponer la posición de los independentistas o los realistas. Estos conflictos conocidos como las guerras de independencia. Las guerras de independencia demostraron lo dividida que estaba la sociedad ante la crisis del Estado colonial, ya que este segmento social había partidarios de uno u otros bandos. Entre los esclavos hubo posiciones de ambas partes debido a la promesa de otorgarles su libertad. En cambio, de participar de las guerras, los libres eran reclutados en ciudades y pueblos según el bando que ejercía el poder político local, mientras que los indígenas hubo un apoyo mayoritario a los realistas debido al temor de que con la independencia perdieran la protección legal, la cual tenían especialmente respecto a sus derechos sobre la tierra. Y adicionalmente, debido a la participación de todos los sectores sociales, la guerra también se convirtió en una posibilidad de ascenso social, ya que muchos hombres de origen popular se convertirían en oficiales de los ejércitos en contienda. Resulta que en Europa, después de sufrir algunas derrotas en el campo militar, Napoleón liberó al rey Fernando VII, quien al regresar al trono en España en 1814, el rey no vio con buenos ojos las diferentes insurrecciones y proclamaciones de autonomía en América, ya que suponía
un desafío al poder colonial. Por tanto, envió diversas expediciones militares para retomar el dominio sobre la colonia y restaurar el absolutismo monárquico en el territorio hispanoamericano entre 1815 y 1820. Las tropas españolas y sus simpatizantes realistas tomaron el control de diversas ciudades y villas a lo largo de la hispanoamericana y persiguieron y condenaron a muerte a los principales líderes independentistas. La violencia desencadenó por el interés del rey en recuperar los territorios, hizo que el bando independentista pasara a una guerra abierta contra España y los realistas. El desarrollo de la guerra favoreció la integración de nuevos estados e independientes, debido a que podían enfrentar con más facilidad a las tropas realistas. Por esta razón, se presentan alianzas entre los ejércitos de los estados centroamericanos y de los estados suramericanos. Fue así como lograron la victoria sobre las tropas españolas y realistas. Un ejemplo de ello fueron las campañas militares por Simón Bolívar y José San Martín, quien realizaron algunas acciones conjuntas con las cuales los independentistas de América del Sur aseguraron su triunfo sobre los españoles. Bueno chicos, hablemos acerca de las nuevas repúblicas. Consumada la independencia en América Latina, se formaban nuevos estados modernos, a partir de constituciones que firmaban los principios políticos y sociales ilustrados y liberales de los siglos XVIII y XIX. Algunas de las nuevas entidades políticas que surgieron estaban basadas en las antiguas fronteras territoriales establecidas durante el periodo colonial. Otras, sin embargo, implicaban la fusión de diversos territorios o la disputa entre estados. A continuación podremos ver cuál es el proceso de construcción de las nuevas naciones después de la independencia de diversas regiones de América Latina. México, en 1821, el conflicto interdependentista y realista se solucionó mediante la proclamación de una monarquía constitucional, en cabeza de un militar llamado Agustino de Iturbide. De esta primera etapa de la historia mexicana se le conoce como el Imperio de México. 2 años después, sin embargo, el conflicto resurgió y se dio terminado el imperio y se proclamó una república. En Centroamérica, después de hacer parte del Imperio Mexicano, las provincias centroamericanas conformaban una república federal. Por interés y regionales, desde 1838, este estado se fragmentó en las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Por el lado de Colombia, la primera entidad que recibió el nombre República de Colombia integraba desde 1819 los antiguos territorios del Virreinato de la Nueva Granada en 1830. Sin embargo, se separaron de él Venezuela y Ecuador. Perú, tras la derrota definitiva de los realistas, se aseguró la independencia de la República en 1825, año en que la región de Alto Perú se conformó la República de Bolivia. Ambos estados conformaban la Confederación Perú-Boliviana. Paraguay, desde 1813, Paraguay declaró su independencia bajo el régimen de Gaspar Rodríguez de Francia, un gobierno autoritario que combinaba la herencia del régimen colonial con el sistema republicano. El país permaneció aislado del resto de Sudamérica hasta 1840. Y Brasil, a diferencia del resto del continente, Brasil se había presentado una fuerte alianza entre las élites locales y la monarquía portuguesa, que residía allí. Por esta razón, si bien se declaró la independencia de la corona y se impuso una monarquía constitucional en 1822. El hecho de que la independencia triunfara mediante la guerra dejó que muchos estados latinoamericanos bajo el dominio de jefes militares denominados caudillos. En la mayoría de los casos, estos caudillos ejercían su poder en los ámbitos nacional y regional, impulsando políticas autoritarias y favoreciendo los intereses de grupos económicos dominantes, por lo que no generaron cambios profundos en el orden social que representaba durante la época colonial. Este fenómeno se conoce como el caudillismo. Antonio López de Santa Anna en México, José Antonio de Páez en Venezuela, Rafael Carrera en Guatemala, José Joaquín Prieto en Chile, Juan Manuel de Rosas en Argentina fueron los caudillos más destacados. Por otro lado, el aislamiento geográfico y las diferencias locales entre diversas poblaciones favorecieron la fragmentación regional, y esta fragmentación tuvo como resultado la construcción de los estados que aún eran muy débiles y por tanto estaban a merced de los intereses de grandes potencias. También al interior de las naciones se dio la inestabilidad política y se vivieron múltiples guerras civiles. Además, el gran desafío de las nuevas naciones hispanoamericanas era el de afrontar provistas consecuencias económicas que dejó la guerra. Era necesario la recuperación en caminos poblacionales, haciendas, minas, tierras cultivables y ciudades que se destruyeron o abandonaron durante la guerra. También debería
deberían repararse la conexión con la economía del resto del mundo que dejó el haber roto lazos políticos con los países europeos. Adicionalmente, la mayoría de los países había adquirido enormes deudas con naciones extranjeras, principalmente con Gran Bretaña. Chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao.